Primero que todo, ¿qué es la memoria episódica? Es el tipo de memoria encargada de procesar y guardar información autobiográfica de cada una de las personas a largo plazo, recordando los sucesos que han vivido en algún lugar y determinado momento de su vida. Test de memoria episódica. Con el siguiente instrumento se pretende evaluar desde el aspecto de la memoria episódica a la hora de evocar el recuerdo de la tragedia de Armero. Ficha técnica. Primero, nombre real. Test de memoria episódica. Los recuerdos de la tragedia de Armero. La aplicación del instrumento se puede realizar de manera individual o colectiva, y colectiva como lo es por medio del test dividido por mitades, que consiste en aplicarse a dos grupos A y B, el cual se aplica una sola vez, con el objetivo de obtener una mayor confiabilidad, donde cada grupo será máximo de 2 personas. La prueba tiene una duración de 15 minutos aproximadamente. El instrumento va específicamente dirigido para la población que ha sido afectada o sobreviviente de la tragedia de Armero. Como objetivo, tiene medir la intensidad de las emociones generadas al recordar los sucesos, desde aspectos sociales, personales y ambientales. Los materiales son las hojas de los tests, el consentimiento informado y el lápiz. Tomado de las investigaciones realizadas de lo sucedido en Armero en el año de 1985. Formato de preguntas. Los ítems fueron elaborados bajo un formato de rendimiento típico, permitiéndonos así poder evaluar el comportamiento, la opinión y la percepción de estas personas a la hora de responder las preguntas. En los formatos de respuesta, en base a lo explicado en los formatos de pregunta, utilizamos dos tipos de respuestas para la elaboración del test, de adjetivos bipolares y de categorías ordenadas. Los adjetivos bipolares, en este tipo de formato de respuesta, buscan conocer las percepciones y emociones que una persona posee en base al adjetivo elegido. En las categorías ordenadas es un tipo de formato que se mide por una calificación de orden o escalamiento para que puedan ser comparadas. Este tipo de formato ordena un continuo ordinal que debe ser de más de 2 categorías, que le otorga a la persona de ser más preciso en sus respuestas. Por lo general está formado por 5 o 7 categorías. ¿Cómo deben responder los encuestados? El instrumento está conformado por 10 ítems, los cuales de la pregunta del 1 al 3 están con formatos de respuestas de adjetivos bipolares. Se deberá responder con una X en la línea hacia el sentimiento que le generó o con el cual se sintió identificado según la pregunta. Por ejemplo, de la pregunta 1 a la 3, responda con una X en la línea respecto al sentimiento que le genere dicha pregunta. ¿Qué sentimientos le generan a usted la fecha del 13 de noviembre de 1985? ¿Calma, angustia, ánimo o desánimo? Las otras 6 de la pregunta de la 4 a la 10 están en formatos de respuesta de categorías ordenadas. Por lo tanto, deben responder con una X dentro del paréntesis con el que más se sienta cómodo y a gusto según la pregunta. Por ejemplo, de la pregunta 4 a la 10, marque con una X dentro de los paréntesis la respuesta con la que más se siente identificado. ¿Comparte muy seguido lo que vivió en la tragedia de Armero como sobreviviente? Siempre, casi siempre, algunas veces, pocas veces, nunca. En la forma de calificación, en el caso de los ítems con respuesta de adjetivos bipolares, se decidió que en las opciones iban 2 columnas con 2 tipos de emociones, la cual cada una representa un número del 1 al 4, es decir, calma 1, angustia 2, tranquilidad 3, desespero 4. Determinando así 3 como el número de ítem por 4, que es el número de respuestas, teniendo una puntuación total de 12, que iría en una escala de positivo a negativo. En esta escala, donde 12 siendo la mayor puntuación, que nos da a entender de que la intensidad de la emoción es bastante alta y de tristeza, y que cuando esté debajo de 6, la intensidad de la emoción es baja, más tranquila y no tan traumática para quien la responde. En el caso de los ítems con respuesta de categorías ordenadas, esto con el fin de medir la intensidad de la emoción,
donde cada vez que la respuesta se acerque a 4 nos da a entender de que la emoción es más fuerte y que cada vez que disminuya la emoción será con menos intensidad o incluso puede haber ausencia de esta. Determinando así 7 el número de ítems por 4 el número de posibles respuestas, obteniendo una puntuación máxima de 28, donde 28 nos sería referencia a la intensidad de la emoción bastante alta y de tristeza, y que cuando esté debajo de 19 nos representa una intensidad más tranquila. Este instrumento se adapta a la investigación que busca conocer el tipo o grado de emociones de una persona al momento de recordar el impactante suceso por el que atravesó, que en su contenido de preguntas se constituye a un suceso específico, con una población que sufrió esta vivencia. Por esta razón se puede garantizar que se puede utilizar de manera segura y que se pueden obtener resultados confiables sobre la memoria episódica.